Tanto es así del impacto del diagnóstico de cáncer que hubo últimamente un artículo que justamente lo que proponía es que para algunos tipos de cáncer que son curables, que tienen un muy buen pronóstico, por ahí no llamarlos más cáncer, porque el sufrimiento que produce ese diagnóstico de cáncer, cuando esa persona va a estar curada de esa enfermedad, pero ese impacto psicológico lo va a acarrear toda su vida. Entonces hay un debate, y esto es reciente, 2013, sobre si hay algunos tipos de cáncer, porque cáncer en realidad es como decir infección hace 80 años, donde infección era una bolsa llena de, puede ser una angina, puede ser una gripe, puede ser SIDA, puede ser, o sea, tuberculosis, son todas infecciones, pero son enfermedades completamente diferentes. Bueno, en cáncer pasa lo mismo, es una bolsa llena de enfermedades muy diferentes, con pronósticos diferentes. Y lo interesante también es ver que cuando se da ese diagnóstico de cáncer, en realidad se producen dos situaciones que en inglés tienen dos nombres diferentes, pero que en castellano las llamamos a las dos enfermedad. Una es la enfermedad propiamente dicha, orgánica, que es lo que en inglés se llama disease, y lo otro es lo que ellos llaman el illness, que es lo que yo traduciría como el padecimiento. Con ese diagnóstico de cáncer y con esa situación traumática del diagnóstico de cáncer, la persona empieza a desarrollar toda una cascada, que esto viene todo gracias a los avances de la psiconeuroinmunología, que nos explica que con un estrés, con una situación traumática tal, el sistema psiconeuroinmunoendocrino, esa persona con sus, según cómo procese esa situación traumática, va a traducir eso a su sistema endocrino, sistema inmune, sistema neurovegetativo, y va a producir sustancias, citoquinas, hormonas que van a determinar cómo está el microambiente. Entonces no es solo un estrés psicológico, sino que esa persona se desencadenan dos respuestas inflamatorias que son antagónicas. Por un lado, tenemos todo un sistema que uno ante una enfermedad, el cuerpo va a querer que uno descanse, se recluya y pueda recuperarse, cicatrizar. Eso en sus fases más extremas nos va a llevar a una anedonia, a una fatiga, eventualmente una depresión, si ese sistema prepondera. Pero por el otro lado, el paciente, porque el cuerpo se prepara para un nuevo ataque. Ok, hubo un ataque y todo el sistema simpático se alerta y se alerta como para un nuevo ataque. Entonces esto hace que la persona en sus fases más extremas desarrolle todo un sistema de hiperactivación, de hipersimpático, con hipersensibilidad, ansiedad, insomnio. Y estas dos condiciones conviven. Los pacientes con cáncer vienen con muchas de estas manifestaciones de depresión, de fatiga, pero también trastornos del sueño, disfunción cognitiva, porque sabemos que ya el estrés psicológico del diagnóstico, pero además más adelante incluso la enfermedad en sí y los tratamientos van a activar esa cascada inflamatoria, alterando todo lo que son los ciclos del sueño y vigilia y el sistema neuroendocrino, y afectando por medio de citoquinas, de neurotransmisores, desarrollando todo un síndrome de enfermedad. O sea que esa persona que le diagnosticaron un tumor carcinoide que es operable, que está localizado, es operable y se curó de la enfermedad del tumor carcinoide, pero este efecto lo va a tener igual por el estrés emocional que se traduce en todas estas sustancias que lo hacen sentir deprimido, cansado, con alteraciones cognitivas, con trastornos del sueño. Entonces por eso se postula, estos autores postulan de tomar, así como tomamos la temperatura del paciente, la presión sanguínea, el pulso cardíaco, el ritmo respiratorio, tomar también el distrés para saber cómo llega esa persona. ¿Y por qué queremos saber esto? Porque una persona que sabemos que está en distrés emocional es un factor predictivo de que esa persona va a tener un autocuidado muy limitado, va a tener muy pocas herramientas para poder autocuidarse. Y bueno, además que eso implica más esfuerzos desde el sistema médico, ¿no?
Pero entonces no solo ver la historia del paciente, sino ver también cómo llega. Por ahí para ustedes esto es más obvio, en medicina por ahí no siempre, pero acá es donde justamente el trabajo transdisciplinario en equipo puede aportar un montón. Y esto es a lo que iba y es lo que decía Diana. O sea, si bien la medicina alopática se focaliza en la enfermedad de base, todo lo que son las medicinas complementarias, la psico-oncología, los cuidados paliativos, la enfermería, pueden hacer mucho porque esa persona pueda atravesar la enfermedad de una manera mucho mejor, menos sintomática, con mejor calidad de vida. Y bueno, esta es la propuesta justamente del enfoque integrativo, de la medicina integrativa, de la oncología integrativa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, esto nos lleva a tener que pensar un poquito de nuevo, a ver cómo pensamos en este proceso de salud-enfermedad. Y yo me voy a focalizar en el tema del cáncer, pero creo que para muchas de las enfermedades tenemos que empezar a pensar qué es lo que realmente lleva a una persona de un estado de equilibrio, de salud, a un estado de desequilibrio y enfermedad. Nos lleva a esto de lo que es este cambio de paradigma, ¿no? Me gusta cómo lo pusieron estos autores, que dicen que el marco teórico que usamos en oncología actualmente se basa en dos principios, en que el cáncer va avanzando de manera escalonada y que para curar el cáncer necesitamos atacar y destruir al cáncer. Ya sabemos que eso está fuera de moda, el cáncer no viene de afuera, no es un enemigo, es algo que surge dentro nuestro, de nuestras propias células. Y bueno, y la cuestión es de que si avanza de manera escalonada o es desde el principio una enfermedad sistémica. Ahora vamos a eso. Creemos que el actual paradigma está en crisis y que el campo de la oncología se beneficiaría de integrar teorías pertenecientes y otras ajenas al sistema de investigación actual, con la esperanza de poder avanzar más rápidamente y reducir el número de muertes producidas por el cáncer. Si miramos un poquito, esto intenta hacer como una línea de tiempo en las metáforas y los paradigmas que hemos utilizado para describir al cáncer. En 1858, Virchow propone su teoría celular, en la que hay una célula mutada que comienza a dividirse y formar una tumoración. Entonces el concepto de cáncer, que aún en día sigue bastante vigente en la cabeza de muchas personas, pacientes y profesionales de salud, es que el cáncer es un tumor y hay que erradicarlo como podamos. En ese tiempo se desarrollan todo tipo de técnicas quirúrgicas muy invasivas. A las mujeres con cáncer de mama les sacaban no solo la mama, sino medio pecho, los pectorales, quedaba como un hueco en su tórax, ¿no? Y se empieza a incursionar también con la radioterapia como algo focalizado para atacar y destruir ese tumor. Después viene el tiempo de las guerras mundiales, y esto es muy interesante como todo el paradigma de guerra también afecta, bueno, la medicina, ya sabemos, hablamos con un montón de vocablos, hacer guardia, bueno, un montón de connotaciones de la medicina que las tomamos de este tiempo, pero también la oncología. En ese tiempo se toma evidencia de cómo la incidencia de cáncer está aumentando y se declara la guerra contra el cáncer como para erradicar el cáncer. En el 71 el presidente Nixon disponen de un montón de fondos para erradicar el cáncer, y es el tiempo también que en la Segunda Guerra Mundial se empieza a experimentar con esto de las mostazas nitrogenadas. En realidad los gases que se usaban en la Guerra Mundial, ven como estos gases habían disminuido los glóbulos blancos de algunos pacientes, de algunas personas. Entonces empiezan a experimentar con pacientes con linfoma y ven como eso también puede disminuir las células cancerosas. Y ahí es donde empieza el desarrollo de la quimioterapia,
pero con este concepto bélico se desarrollan las bombas quimioterapéuticas para poder destruir a fondo todas las células cancerosas. Y eso es lo que venimos acarreando en las últimas décadas, pero ahora, y la verdad que es mucho gracias a la psiconeuroinmunología desde en 1980, que ahora sabemos que en realidad el tumor no tiene un solo protagonista, no es nada más un grupo de células tumorales. Un tumor, como bien lo muestra en esta figura, es un grupo de células que se comportan inadecuadamente, pero hay toda una reacción del huésped, toda esa reacción inflamatoria, y esa comunicación entre las células tumorales y la inflamación es lo que va a determinar cómo sigue esa historia de esa célula mutada, de esa célula cancerosa. En realidad, por más que haya un agente cancerígeno que hace que una célula tenga una mutación y empiece a duplicarse y a no respetar los sistemas de muerte celular normales y desarrolla una inmortalidad, el sistema inmune pone toda una serie de mecanismos para desarrollar un proceso inflamatorio en la región de la célula mutada. Esta es el agente cancerígeno, las células que empiezan a cambiar de forma y de color, y la respuesta inflamatoria, y depende de esta comunicación entre la respuesta inflamatoria local y las células mutadas, si esas células van a seguir progresando y desarrollar un tumor o no. Pensamos que todos estamos desarrollando pequeños tumores todo el tiempo, pero nuestro sistema inmune, con esa respuesta local inflamatoria, los erradica cuando son pequeños. O sea que sabemos que el destino de esas pequeñas células mutadas que empiezan a comportarse de manera caótica, normal, a mí me gusta pensarlo como un piquete, es como un piquete local. Empiezan a no respetar un orden y a manifestarse. Bueno, el destino de ese piquete de células va a depender de la interacción con el sistema inmune, si ese piquete va a seguir creciendo y propagándose, o si ese tumor va a quedar controlado y se va a restringir ese crecimiento tumoral, o ese tumor va a entrar en regresión y desaparecer. Bueno, y este concepto de que la enfermedad no es algo que nos ataca, no es algo ajeno, sino que es una manifestación de un desequilibrio interno, este es un concepto que también lo comparte la medicina integrativa, donde habla de salud como un estado de equilibrio biopsicosocial, espiritual, y ante una agresión exógena o endógena, va a depender de la capacidad del organismo de poder responder y adaptarse a esa agresión o no. Si se adapta, va a seguir en un sistema adaptado, de adaptación de la respuesta, y un sistema equilibrado, homeodinámico, ¿no? Ya no hablamos de homeostasis, pero dinámicamente equilibrado. Y si no se adapta o no puede dar una respuesta adaptativa, ese sistema va a entrar en desequilibrio, y ese desequilibrio eventualmente se puede manifestar en enfermedad. Entonces empezamos a ver al cáncer ya no como un enemigo que nos ataca, sino ya más bien como un ecosistema, donde hay células que hacen un piquete, que se rebelan contra un orden, pero están toda la interacción de todas las células locales, y es en ese ecosistema, y según cómo se comuniquen y cómo interactúen, va a depender el desarrollo de ese cáncer. Y lo que es más interesante todavía es que esa inflamación local que depende, que va a afectar el destino de esas células tumorales, toda esa inflamación local está bajo el efecto directo de todo el eje psico-neuro-inmuno-endógeno.